ser sincero, pero no ser gilipollas, la fina línea entre no, es que soy sincero, ¿no? Una cosa es que seas sincero y otra cosa es que seas un auténtico subnormal. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro Principios de Ray Dalio, una de las personas más ricas del mundo que fundó la empresa privada más grande. Vais a ver que tiene un método bastante radical, bastante original y que os va a sorprender. Yo mismo leyéndome el libro en algunas partes pensaba, esto es verdad, esto es cierto. Y lo vamos a hacer con David Valero. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Muy buenas, Adrián. Muchísimas gracias por invitarme y con muchas ganas de desengranar este libro, Principios de Ray Dalio, que yo me lo he leído un par de veces, creo. Lo tengo un poquito ahí en la mesilla, que siempre lo voy repasando cuando me apetece, y muy interesante. Así que con muchas ganas de analizarlo entre los dos. Es uno de tus libros favoritos, ¿no? De hecho. Es uno de mis libros favoritos porque, bueno, yo también profesionalmente me dedico a algo parecido. Yo gestiono proyectos, gestiono equipos de personas. Entonces, toco una temática que a mí me coge muy de cerca también en la parte profesional. Así que sí, se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Principios de Ray Dalio, como te puedes imaginar, se basa en los principios que ha seguido este autor para conseguir el éxito, principios que le han ayudado tanto en su vida personal como en su vida profesional a alcanzar ese éxito. El libro se divide en dos partes, bueno, se divide realmente en tres partes. La primera parte es una especie de autobiografía, donde un poquito nos hace un repaso desde sus inicios profesionales hasta la actualidad, cuenta sus fracasos, cuenta sus errores, cuenta luego también sus aciertos. Luego las dos siguientes partes, una trata de los principios vitales, que podríamos hablar de ellos como los principios a nivel personal, y luego los principios laborales, ¿no? Los principios para conseguir ese éxito profesional. Y bueno, ¿qué son los principios? Pues Ray Dalio básicamente habla de ellos como esa guía que nos permite poner en marcha otros valores. Él habla de unos cuantos principios que para él son súper importantes, habla de la verdad, habla de la sinceridad, de lo difícil que es encontrar la verdad, pero que merece la pena ese sacrificio y ese esfuerzo en encontrar la verdad, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Luego habla también, uno de sus principios favoritos es la toma de decisiones. A Ray Dalio le encantan los algoritmos, le encantan los sistemas, y básicamente un algoritmo pues, no deja de ser otra cosa que pues, una serie de pasos para tomar una decisión, ¿no? Con X resultado. Entonces él habla de que, bueno, si tenemos claros cuáles son los sistemas o algoritmos que seguimos para tomar mejores decisiones, es mucho más sencillo poder mejorarlos, ¿no? Y poder criticarlos. Si tú los tienes en un papel documentados, es mucho más fácil ver dónde falla ese algoritmo, ver en qué punto, en qué paso podemos mejorarlo y que al final las decisiones no sean tanto emocionales, que es normal porque como seres humanos pues tendemos a tomar decisiones de carácter emocional, y que sean unas decisiones más de carácter, llámalo si quieres racional, llámalo si quieres basado en datos, ¿no? Basado en estadísticas. De hecho, a mí me gusta mucho la estructura del libro porque hace que sea fácil su lectura y además en la mitad del libro tiene todos los capítulos y los subcapítulos, que es como un resumen muy bueno de todo el libro. Eso te iba a decir, Adrián, pocos libros me he leído con unos índices tan desarrollados. Otro principio que no he comentado antes, que lo repite mucho Ray Dalio a lo largo del libro, son las relaciones, la importancia de las relaciones. Él lo llama construir relaciones significativas. Cuando tú trabajas en un equipo, cuando tú trabajas en una empresa, no estás trabajando solo, trabajas con personas, y que al final cómo te relacionas con los demás y cómo te ven a ti mismo los demás es una parte, es un principio propiamente dicho muy importante para alcanzar el éxito en cualquier proyecto, en cualquier empresa. Yo, por ejemplo, muchos de los principios que define Ray Dalio los he aplicado yo con clientes, y para mí ha sido como una guía a la hora de alcanzar la cultura de excelencia, que también es otro término que repite mucho Ray Dalio, personas excelentes, culturas excelentes. ¿Y cómo lo transmites a los clientes? Me refiero, se lo dices un poco los principios, simplemente los aplicas. Te pregunto esto porque
una parte que tiene Ray Dalio es que busca a veces esa honestidad brutal. Y también la parte de buscar discutir para buscar una verdad en común, dejando de lado el ego, que eso me parece buenísimo, pero a la vez muy difícil. La sinceridad radical. Sí, Pues mis clientes suelen ser CEOs de empresas que quieren pues, mejorar o implantar una cultura de trabajo en sus empresas o en sus proyectos, pues, porque no la han trabajado nunca, ¿no? Entonces ya me gustaría, Adrián, que fuese tan sencillo como hablar con ellos, hacerles el resumen del libro de Ray Dalio y que ya todo funcionase, pero no es tan fácil. Yo al final les acompaño en el proceso, incluso implemento yo con todo el equipo, junto al CEO o al equipo directivo, esta nueva cultura. Esta cultura obviamente no la documento yo o no la diseño yo, sino que la diseño junto al equipo directivo de la empresa, porque al final es la propia empresa la que tiene claro. que generar sus propios principios, sus propios valores y sobre todo hago mucho hincapié en lo que os he comentado ahora, ¿no? En la sinceridad. No sirve de nada diseñar una cultura de empresa, unos valores, unos manifiestos súper bonitos, súper preciosos, si luego el día a día de la empresa sigue siendo el mismo que el que ha sido durante los últimos 10 años. Se lo tienen que creer de verdad, ¿no? Y tienen que ver qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que tienen que corregir. Todo suele venir de esa sinceridad radical. Yo me encuentro con, no es que se inventan a unos a los otros, pero sí que es verdad que en la mayoría de empresas con las que he trabajado hay muchos miedos a hablar con tu responsable sobre tus inquietudes, sobre lo que te preocupa. Entonces, esta falta de sinceridad lo que provoca es que se haga una bola de nieve y que al final, pues en la empresa, en muchas empresas, pues se crean una especie de grupos, unos grupos se critican a otros, luego también el feedback, no solemos saber dar feedback, no solemos saber dar una crítica, esto también habla mucho Ray Dalio, de cómo dar feedback constructivo, ser sincero, pero no ser gilipollas, la fina línea no, es que soy sincero, ¿no? Una cosa es que seas sincero y otra cosa es que te seas un auténtico subnormal. Y yo me lo he encontrado, ¿eh? Me he encontrado con personas que se escudan en la sinceridad, pero no se dan cuenta que esa forma de sinceridad es un sincericidio, más bien, ¿no? No está ayudando a crear nada, no está ayudando a construir. Y luego, por el contrario, a recibir feedback. Nos solemos tomar la crítica como algo personal. Antes has comentado el tema del ego. Hiere el ego cuando alguien nos critica. No nos gusta que alguien nos diga que no hemos hecho las cosas bien o que podemos hacerlas mejor. Entonces, al final, todo este tipo de conceptos hay que trabajarlos poco a poco en las empresas. No se cambia una cultura de empresa en un día, ni en una semana y en un mes seguramente tampoco. Hay que ir trabajando poquito a poquito, desde el staff hasta abajo, porque una cultura de empresa es toda la empresa, no solo la parte directiva, pues este tipo de cosas, ¿no? Desde la sinceridad hasta el feedback, hasta los valores de la empresa y que se vayan convirtiendo en hábitos, que se vayan adhiriendo a la forma de comportarse y a las conductas que tiene cada persona en la empresa. Y también utilizáis lo que dice Ray Dalio de psicólogos o algún indicador como el Myers-Briggs, porque eso ya es un paso más allá, creo que es bastante difícil, pero él lo dice, ¿no? Que tiene psicólogos, lleva toda la vida trabajando con ellos para conocer a cada persona, ¿no? Y para que cada persona se conozca mejor a sí mismo. Y yo me lo creo, lo de los psicólogos, me lo creo porque a mí muchas veces me hace falta tener el papel de psicólogo en este tipo de servicios, pero yo por lo menos trabajo con empresas pequeñas, máximo 20-30 empleados. Entonces el perfil de psicólogo no contamos con ello ni cuentan con ellos estas empresas. Pero sí que me creo que en empresas más grandes, donde se puedan permitir estos perfiles, sean totalmente positivos para la empresa. No recuerdo a quién lo escuché, pero hace años fui a una charla en Valencia y hablaba un empresario con más de 40 empresas bajo sus manos y hablaba básicamente de que él se dedicaba sus 8 horas laborales a gestionar egos de la gente que dirige sus empresas, de empleados, etcétera. Y es que es así, cuando tú estás ya arriba en la pirámide de la gestión, del management, tienes que gestionar personas, tienes que gestionar egos, tienes que gestionar envidias, tienes que gestionar problemas. Entonces, la labor de la psicología y de los psicólogos me parece súper, súper importante. Y si no te puedes permitir un psicólogo en tu empresa, como puede ser el caso de muchísimas empresas, pequeñas y medianas, pues el tener ciertos conocimientos, cierta asertividad, empatía, habilidades emocionales, por eso cada vez se busca más esas soft skills en los empleados, ya no solo la parte dura, la parte técnica, sino que tengan gestión emocional, que tengan habilidades de liderazgo, que tengan habilidades de comunicación, cada vez son muchísimo más importantes a la hora de buscar recursos humanos y de hecho Ray Dalio lo menciona, ¿no? Claro, lo que dice él también de la humildad, ¿no?
de ser humilde, de tener una mente abierta. Eso para él le da muchísima importancia porque son el motor para el crecimiento, para escuchar a los otros. Y de hecho dice que hay que tener cuidado con las personas que se avergüenzan de no saber. Muy interesante. Eso también es un punto que me gustó mucho. Esas personas que no saben decir no lo sé cuando les preguntas sobre un tema. Y también lo que hablamos un poco antes de ser hiperrealista. Él dice que el éxito es una mezcla de los sueños, de ser realista y a la vez de determinación. Mira, precisamente el otro día estuve en una empresa de cafés y estuvimos planificando los objetivos anuales de la empresa, porque hasta ahora pues, esta empresa tiene 5 años de antigüedad y no habían seguido ninguna metodología ni ningún proceso a la hora de definir sus objetivos. Iban un poquito, pues, detrás del mercado y iban alcanzando sus metas diarias, ¿vale? No se habían propuesto objetivos ni trimestrales, ni anuales, ni metas, ni se han preguntado el porqué de cada objetivo. Y lo que acabas de decir es muy importante, se puede aplicar tanto a la vida personal como a la profesional. Al final, pues hay una metodología muy famosa que es la SMART, la de pues, conseguir objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y en plazo, ¿no? Esta metodología, tan sencilla como que cumplen estos 5 parámetros, nos puede ayudar mucho a bajar a papel eso que queremos en la vida. Te quieres poner fuerte, quiero adelgazar, quiero estar saludable, o a nivel profesional, ¿no? Quiero que mi empresa venda tantos productos, o quiero que mi empresa alcance X pico de facturación. Bueno, esos son metas, ¿no? Hay que entender muy bien la diferencia entre metas y sueños y deseos de los objetivos. Está muy bien que tengas esa meta, pero ¿cómo vas a alcanzar esa meta? ¿Qué pasos vas a tener que hacer para alcanzar esa meta? ¿Es realista? ¿Realmente puedes alcanzar esa meta por ti mismo con tus recursos? ¿En qué plazo? ¿Te va a costar 6 meses? ¿Te va a costar 10 años? ¿Depende de ti alcanzar ese objetivo o depende de más factores, ¿no? Escribirlo y de hecho dice que realmente cuesta poco tiempo escribir esos planes y planificarlo y que hay que escribirlos, bajarlos, no solo tenerlos en la cabeza. Ujú. Y hay una frase también que me gusta de esto que dice, no te obsesiones con tu visión de cómo deberían ser las cosas o no aprenderás cómo son en realidad. Sí, eso es algo que también me encuentro, lo llevo todo el rato a mi terreno, Adrián, porque es algo que me encuentro muchas veces en mi trabajo. Perfecto. Tendemos, bueno, eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti alguna vez, a mí sí que me ha pasado, tendemos a enamorarnos de nuestras ideas, a enamorarnos de nuestros proyectos. Entonces yo me he encontrado, pues cuando en empresas hay alguna disonancia entre cómo conseguir un objetivo, pues de diferentes personas o diferentes departamentos, pues cada uno tiene una idea diferente y al final es muy difícil que te desenamores de tu idea. Al final piensas que tu idea tiene que ser la mejor y cuando se consigue, el valor que puedes aportar tanto a ti mismo como a un equipo, si formas parte de un equipo, es muy grande, ¿no? También dice, hay varias cosas y una de ellas es que dice que a veces confundimos la generosidad con los derechos adquiridos. Es decir, que hay muchas empresas y muchas personas que son generosas y ya lo das por hecho y si te lo quitan es como que entonces te molestas. Ujú. Pero es algo que estaban haciendo simplemente por ser generosos. Y otro punto también es la microgestión, que dice que suele ser negativa y que no ayuda a la empresa y eso es algo que pienso que muchos managers caen en ella. No saber delegar y no darle esa confianza a los trabajadores. Aquí partiría un problema. Lo primero es, ¿tienes procesos? Habla también Ritalio de los sistemas y los procesos, ¿no? Crea sistemas y procesos para que cuando delegues una tarea, esa persona que va a adquirir la nueva tarea sepa cómo tiene que hacerla y no te esté molestando ni te esté preguntando todas las horas, ¿no? Dale todas las herramientas, dale todos los recursos para que pueda realizar la tarea de manera idónea. Y lo segundo, si estás delegando, delega, de verdad, no delegues a mitad. Es preferible que inviertas más tiempo y más recursos en buscar esa persona adecuada en la que puedas confiar a que no cojas a la primera persona que se te pase por delante y luego no confíes en ella y tengas que estar supervisándola a cada rato porque no confías en ella y de los resultados que pueda obtener en esas tareas, ¿no? Claro, a corto plazo, si es perfecto, ¿no? Apagas ese fuego, Ujú, pero luego no puedes estar años y años haciendo esa supervisión. ujú. Y de hecho, también lo que dice Ray Dalio es dar esa confianza a las personas y luego sí que encontrar unos métodos para revisar si han hecho sus tareas. Ujú. Ray Dalio siempre habla entre el equilibrio de la libertad y la responsabilidad.
Básicamente, te voy a dar mucha libertad para que tú puedas alcanzar los objetivos que yo te he propuesto, pero porque tú eres responsable. Si tú no me demuestras esa responsabilidad, yo te voy a quitar la libertad. De ahí está la parte de contrapesos, ¿no? De sistemas que nos permitan ver si realmente esa libertad la estás aprovechando bien o mal. En empresas, por ejemplo, como Netflix, también hablan mucho de esto, ¿no? Red Hatings, que también tiene un libro sobre cultura de empresa, cultura de excelencia, también habla mucho sobre el tema de la responsabilidad y la libertad. Hoy en mi empresa doy todas las libertades del mundo a mis empleados, pero tienen que aprovechar esa libertad. No se la puedo dar a cualquier persona que pise mi empresa. Ujú. Y Ray Dalio dice que para los procesos que son más delicados, que son más importantes, con un gran coste, que es más eficaz contratar a dos personas, tener a dos personas que hagan la misma tarea por separado, en vez de que tener a una persona y que la otra lo supervise. Ujú. De esa forma, comparas la tarea de las dos, cada una la ha hecho por su lado, y hay muchos menos fallos. Cuando supervisamos solemos pasar por alto muchos más fallos. Ujú. Fíjate, esa parte no me acordaba, no la recordaba, pero estoy muy de acuerdo. También al final esto está muy sesgado, ¿no? Porque al final yo siempre lo intento llevar a la parte práctica. No todas las empresas tienen los recursos como para comportarse de esa manera, ¿no? Y duplicar. Lo dice que es solo para los procesos más delicados, más costosos. Que de hecho su empresa, que no hemos dicho de qué es, que es de inversiones privadas, pues claro, hubo una persona que hizo un error muy grande que causó un coste de muchos millones. Claro, hay tareas donde pues, la repercusión de hacerla mal puede ser millonaria para la empresa y hay tareas como puede ser subir un post a Instagram, pues bueno, la repercusión es casi residual. También dice que hay que estar siempre atentos al síndrome de la rana hervida. Ese me gustó mucho. Que es decir, un problema pequeño que crece poco a poco y que acaba reduciendo pues la excelencia. Pues la misma rana, ¿no? Que está en una olla y estás hirviendo poco a poco, estás subiendo poco a poco la temperatura, es decir, el problema poco a poco se va haciendo más grande y la rana se va adaptando, adaptando, adaptando hasta que de pronto hierve y se da cuenta del problema cuando ya hace demasiado tiempo que el calor estaba iniciado. El problema de la excelencia, Adrián, es que es muy difícil de conseguir y es muy difícil de mantener. No pasa lo mismo con la mediocridad. Yo he visto equipos donde la mayoría del equipo tendía a ser mediocre, y cuando hablo de mediocridad hablo de resultados mediocres, que no se me malinterprete, y han entrado personas excelentes, ¿vale? Con resultados excelentes, y poco a poco estas personas excelentes se han ido adecuando a la mediocridad y no al revés. No han sido los mediocres los que han acabado siendo excelentes. Entonces es muy fácil, eso es como cuando te echas al sofá a ver Netflix una hora y es muy fácil que estés dos y estés tres y estés cuatro. En cambio, si te sientas a estudiar, no es tan fácil que estés una hora y luego dos y luego tres y luego cuatro, ¿no? Es mucho más fácil porque al final la comodidad llama a la comodidad. Sí, y de hecho, por eso Richard Feynman estaba a favor de cuando creaba un equipo, crearlo todo de Mm, inicio. Es decir, no ir introduciendo nuevas personas en ese mm. equipo, para que de esa forma todos desde el principio pues tuvieran esos principios y esa manera de trabajar, vio que era una forma de conseguir la excelencia. De hecho, Ray Dalio lo dice también en el libro, ¿no? Es muy difícil encontrar personas excelentes, encontrar superestrellas de rock, de las que habla Red Hastings, el CEO de Netflix. Entonces, como es tan complicado, luego también asegúrate de no perderlas, de que no se te vayan, que ese es un tema también muy importante. Porque si tu empresa crece, pues no vas a poder hacer como el profesor Feynman, te vas a estar obligado a seguir contratando a gente, pero como este proceso de contratar es muy difícil, si quieres conseguir las personas adecuadas, joder, luego asegúrate de que se queden. Asegúrate también que ese paso se nos olvida muchas veces, ¿no? Nos curramos mucho la fase previa, la fase de onboarding, y luego esas personas, si son buenas, recuerda que van a seguir teniendo oportunidades y las empresas las van a querer captar. Entonces asegúrate de que tu empresa siga siendo la prioridad y el primer plato para ellas. Sí, sí, totalmente. También comenta que los genios como Elon Musk, como Steve Jobs, que tienen una visión general, pero a la vez pueden ser muy detallistas. Es decir, ven el largo plazo, son muy visionarios, pero a la vez, con ese pequeño detalle, ese retrovisor, Elon Musk te puede estar horas
hablando sobre él. Y eso es algo que muy poca gente tiene. Oye, Adrián, ¿y tú te acuerdas del sistema de cromos que plantea Rey Dalio? Bueno, Rey Dalio hablaba, hace un poco una metáfora, pero bueno, una metáfora práctica de que él aplicaba en su empresa, de que cada uno tenía una especie de cromo, ¿vale? Como en el béisbol. Pensemos aquí las típicas características, por ejemplo, en el fútbol, en España, que es más común que el béisbol, pues la velocidad, la defensa, el ataque. Entonces, cada empleado de la empresa tenía una especie de, pues, de puntuación donde pues uno era tomando buenas decisiones en este departamento, otro era bueno en programación, otro era bueno en asertividad. Y cada uno pues lo tenía en su puesto de trabajo. Entonces, ¿para qué servía esto? Pues para ponderar, para cuando se tuviese que tomar una decisión importante, pues que las personas con más valor en esos parámetros para esa decisión en concreto, pues que tuviesen más peso a la hora de decidir, ¿no? Te preguntaba qué te parecía, porque a mí, por ejemplo, pues me parece interesante, pero sí que me parece llevar un poco al extremo casi la parte de recursos personales, ¿no? Por un lado, la lógica dice que es demasiado extremista, pero por otro lado lo piensas y dices, ¿por qué no? A Ray Dalio le ha funcionado y tiene una empresa gigante. Ray Dalio a veces tira demasiado a cuantificar todo y querer controlarlo todo, un poco bastante contrario a Taleb. Me gustaría enfrentarlos uno con el otro, porque creo que cada uno se va a veces demasiado a un extremo. Sí, Taleb es más caos y Rey Dalio es el orden, puro y duro. Y otro tema que no hemos comentado es el de las consecuencias de segundo y tercer grado. Es decir, esos actos que hacemos que a lo mejor a corto plazo nos dan placer, ¿no? Sentarnos en el sofá, y en cambio esos otros actos, como comer un plato de brócoli, pero que luego en segundo y tercer orden, es decir, a medio y largo plazo, sí que nos benefician. Tanto eso, estoy poniendo ejemplos muy llanos, como ejemplos puede ser una política, una ley que a corto plazo puede funcionar, pero que realmente a largo plazo puede fallar o que no se puede realmente cuantificar porque hay demasiados factores. Esta parte es muy complicada, Adrián, porque los seres humanos somos pésimos prediciendo el futuro y prediciendo las consecuencias. Entonces, nos cuesta predecir las consecuencias de primer orden como para calcular las consecuencias de segundo y tercer orden. Pero sí que es verdad que el ser consciente de que cada acto tiene consecuencias de diferente orden nos puede muchas veces, al menos, prever en algunas de ellas y anteponernos a esas trágicas, en este caso, consecuencias o consecuencias que no esperábamos en primera instancia. ¿Y tienes algún tema más que quieras hablar? Quizás uno muy importante, y con esto ya cierro, es la importancia que le da, y que yo también estoy totalmente de acuerdo, de alinear el equipo a los objetivos y no a las tareas, que es diferente. La mayoría de equipos directivos suele definir a los puestos de trabajo por las tareas que tienen que cumplimentar, ¿vale? Y Rey Dalio lo que nos incita es a definir unos objetivos para esos puestos de trabajo, unos roles, y que en base a esos objetivos ya podamos definir las tareas, ¿no? Pero no al revés. Muy bueno. Pues muchas gracias, David, Adrián, por estar en el podcast. venga, un abrazo.